Bien, perdón. Entonces, miren, para poder entender en la cirrosis, vayamos entrando un poquito en contexto. Someramente recordaremos cómo es nuestra estructura en una sola diapositiva para pasar a ver qué termina sucediendo, pues tanto morfológicamente como funcionalmente y finalmente lo que más le interesa a usted como doctor, qué le va a pasar a esa persona que va a sufrir de esta enfermedad llamada cirrosis. Entonces, recordemos que pues microscópicamente nuestras células hepatocitos, ellas van a estar conglomeradas en un lobulillo hepático, ¿no? Que tiene esta forma hexagonal, que está también a su vez compuesta de vasos, ¿no? De vasos que son venosos y arteriales, también de vasos linfáticos. Entonces, estos hepatocitos están pues alrededor, ¿no? Del torrente sanguíneo para la función de intercambio de gases para que el hepatocito reciba el oxígeno y nutrientes como oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y él pueda secretar hacia la sangre productos, por ejemplo, de desechos, productos a la circulación general, ¿no? Para la utilización como la albúmina, por ejemplo, etcétera. Entonces, este torrente sanguíneo es muy importante. Otra función del hepatocito también es formar la bilis, ¿no? Que deviene de la destrucción de los glóbulos rojos para que ella pueda ir. Es como que de la muerte de una célula estamos ahora aprovechando los productos para generar bilis y que ella nos ayude a la absorción de grasas en el proceso de la alimentación humana. Entonces, este conjunto de estas estructuras hexagonal, ¿no? También está compuesta entonces por la triada portal en cada vértice, que está compuesta por las ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática y los conductos o conductillos biliares microscópicos. Todo esto se llama lobulillo hepático y ellos se van a ver alterados en la cirrosis. Recordemos también unitariamente a las células que además acompañan el hepatocito en este tejido hepático, que van a también ser parte de la fisiopatología de la cirrosis hepática, no solamente es el hepatocito. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en el espacio sinusoidal, por donde está yendo la sangre, a la célula de Kupffer o al macrófago del hígado. Tenemos también a esta célula de lito, que es una célula que acumula lípidos y a su vez también vitamina A cuando no está en funciones importantes. Y al hepatocito propiamente dicho. Entonces, en este espacio entre, además, que no mencioné, la célula del endotelio de los sinusoides, recuerden que el hígado tiene capilares, ¿no? Y que estos se llaman sinusoides. Son las células endoteliales no están muy pegadas y tienen espacios amplios por donde puede moverse moléculas de gran tamaño, como por ejemplo la albúmina, ¿no? Que tiene un tamaño molecular gigante, entonces necesita espacios porosos grandes, estas uniones entre endotelios, para que por allí pueda salir, a diferencia pues del capilar del glomérulo renal, que las células están endoteliales están unidas, pero la misma célula tiene fenestraciones, ¿no? Para que pasen cosas pequeñas, ¿no? Y no la albúmina, por ejemplo. En cambio, en este caso, en los sinusoides, y por eso es distinta la forma morfológica. Entonces, en ese espacio entre el endotelio y el hepatocito hay un espacio que se llama el espacio de Dice. Ese espacio de Dice contiene pues allí a esta célula de Lito, quien va a ser célula principal y responsable del desencadenamiento de la fibrosis hepática. En esta cirrosis finalmente va a haber destrucción de toda esta arquitectura microscópica que hemos mencionado y que va a ser sustituido estos, por ejemplo, hepatocitos al morir, ¿no? Al generar apoptosis por tejidos fibróticos. Además que va a haber también una alta producción de tejido fibrótico debido a la necrosis que se va a suscitar eventualmente y apoptosis de estas células hepatocíticas, generando pues esta forma nodular, ¿no? Microscópica final
en el proceso de la cirrosis. Recordemos que la circulación portal de la triada portal tiene un sentido que va a importar para cuando ustedes estudien las complicaciones como hipertensión portal, ascitis, etc. Entonces, esta triada portal va a tener como componentes a la sangre venosa que viene de la vena porta, que a su vez viene de todo ese lecho vascular venoso de la vena porta que está trayendo sangre de la esplénica, de las mesentéricas, ¿no? Y va a ir a drenar hacia la vena central. Va a haber acá también la llegada de la sangre oxigenada a través de las ramas de la arteria hepática, siendo la principal circulación el 80% la venosa y un 20% la hepática, las ramas de la arteria hepática, que se van a mezclar finalmente en estos sinusoides y van a terminar drenando a la vena central, que a su vez va a terminar drenando ella hacia las venas suprahepáticas, vena cava inferior y luego a la circulación general. En caso de la bilirrubina, más bien tiene un sentido contrapuesto, porque ella no está yendo a drenar a la vena central. Se forma la bilis conjugada desde el hepatocito y él va a ir a drenar de manera externa del hígado hacia los conductos hepáticos colédoco para ir a llevar la bilis al intestino delgado. Este es el sentido del recorrido de esas vasculaturas del hígado. Entonces, debido a que todas estas zonas van a generar una alta fibrosis, esta circulación también se va a ver alterada. Finalmente, este tejido hepático se va a sustituir por cirrosis, que es lo que caracteriza a esta enfermedad, y va a haber conversión pues, de esta arquitectura. Vean aquí en esta imagen macroscópica Doctora, de un hígado. doctora, disculpe, Sí, no está compartiendo la pantalla. no se compartió. Yo le dije a la delegada que me avise y no me ha avisado nada. O sea, la delegada está durmiendo. Doctora, yo soy la delegada. Ya sé que Luciana es la delegada. Di un aviso al comienzo, delegada, si hay algún problema con la proyección, me avisa. Y si no hay ningún problema, no me avise. Y no me has dicho nada. Bien, entonces ustedes no están prestando atención. Sin embargo, yo voy a cumplir con mi función de enseñar. Si ustedes no quieren aprender o lo quieren hacer un día antes del examen, es lamentable para ustedes mismos. Seguimos. Yo hago las cosas bien y mi conciencia está tranquila. Usted ya es tema de usted si le interesa dormir y no prestar atención 1 hora de su vida a una clase que no va a volver a recibir. Muy lamentable. Seguimos. Entonces, la cirrosis, luego por eso están llamando y generando esas situaciones de tomar foto, de distraer al docente. Todo va en un mismo sentido, la conducta estudiantil. No les interesa la teoría, no quieren venir a clases, solo les interesa aprobar. ¿Saben cómo se llama eso? Facilismo. Facilismo y falta de disciplina. Y eso los hace malos médicos. Y los va a hacer malos médicos. Que cuando roten en los hospitales no van a poder responder las preguntas de los docentes. ¿Y saben qué es lo que van a querer en ese momento? Que les enseñen. Pero tu momento fue antes de clínica. Tú tenías que estudiar ahora para que cuando vayas a hospitalización brilles como debería ser. Brilles, no como una estrella de cine, sino brilles como un alumno de medicina humana. Pero no, tú quieres dormir, no te interesa la clase, estás, no sé dónde estarás en tu cama, estarás jugando, estarás en la calle, estarás paseando, ¿dónde estarás? Pero 1 hora de tu vida no lo has podido dedicar a esta clase. 1 hora no es mucho, no es mucho pedir, pero no quieres, pues. Yo no te puedo obligar, pero lamento mucho esta nueva generación de médicos facilistas que no tienen ningún grado de vocación hacia la carrera de medicina humana. Sin embargo, yo actúo desde mi forma de ser y siempre daré mis clases bien dadas. Allá el que las quiera aprovechar y allá el que no le interese. Bien, todo cae por su propio peso en la vida. Seguimos. Entonces, estos cambios morfológicos que se van a dar en el hígado
pueden generar nódulos pequeños y nódulos grandes. Y así es como se diferencia. No hay cirrosis con micronódulos, o sea, nódulos menos de 3 milímetros, por ejemplo, de 1, 0,5 o a veces microscópicos, pero también esta fibrosis puede englobar nódulos más grandes, ¿no? De 10 milímetros, o sea, de más de 3 milímetros. Y eso va a generar una obstrucción al flujo en los conductos vasculares que ya mencioné de los tres tipos, arterial, venoso y biliar, ¿ya? Generando los síntomas y signos que después vamos a estudiar. Entonces, eso es la cirrosis, la etapa final de las lesiones hepáticas crónicas. Claro que la cirrosis se da en años, no es que ¿cuánto tiempo de enfermedad tiene usted, señor? 2 días, desde ayer, desde la semana pasada, no. Esto es un proceso crónico en el tiempo que lamentablemente no va a dar síntomas hasta que ya hayan complicaciones o alteraciones muy severas del hígado. Entonces se reemplaza por tejido fibrótico. Al comienzo pueden ser fibras alineadas, ¿no? Que forman nódulos pequeños, pero conforme va empeorando la fibrosis ya empiezan a haber más producción de fibrosis, más producción de fibroblastos, entrecruzamiento de las fibras y eso va a generar ya los nódulos de manera más severa, más grandes también, etcétera, etcétera. Entonces, esto es causado pues principalmente por el alcohol, que es la principal causa de cirrosis hepática, pero también por otras causas como las lesiones hepáticas por esteatosis hepática o infecciones virales. Entonces, en el mundo mundial definitivamente la hepatopatía alcohólica es la principal causa de cirrosis hepática en el mundo mundial. El alcohol, por causas que todavía se siguen estudiando, desencadena esta producción de las células estrelladas y de las células de Kupffer, de múltiples reacciones que terminan generando el acúmulo de tractos fibrosos, como podemos ver en la imagen A, ¿no? Generando, miren, estos nódulos alrededor de todo el tejido hepático, los hepatocitos, y que también tiene importancia mencionar que esos tractos fibrosos pueden disminuir y regresionar, incluso generando nuevamente mitosis y regeneración hepática cuando se deja el alcohol, ¿no? Claro que tiene que ser en una etapa todavía viable, porque si ya hay insuficiencia hepática, entonces ya es imposible que el hígado se mejore, ¿no? Ya en esos casos hay que hacer trasplante hepático si el paciente todavía es candidato, ¿no? En etapas finales ya cuando hay varices esofágicas, ¿no? Ascitis, etcétera, ya el paciente no es candidato para trasplante hepático. Pero un tratamiento puede ser eliminar la causa, como el alcohol, o curarse de la hepatitis, y el hígado vuelve a regenerarse. Eh, pero si ya hay un daño irreversible, pues los pacientes ya pueden ir simplemente a tratamientos paliativos o trasplante de hígado, pues no. Entonces, las principales causas de cirrosis es la hepatopatía alcohólica. En el Perú, por ahí en algún momento he leído, ya les dejo de curiosidad para los que sean interesados en ser gastroenterólogos. Em, Actualmente la estetosis hepática, ¿no? Y en el Perú no se queda atrás. La obesidad, mírense ustedes entre todos en su salón o en toda su promoción. La obesidad y el sobrepeso inunda a la población peruana, ¿no? Con datos estadísticos. Es la enfermedad del presente, el alto consumo de grasas, el alto consumo de comida rápida, la bajo consumo de verduras, de comida casera, ¿no? Prefieren, por ejemplo, comer McDonald's, Kentucky, Broster, mm, alitas, maquis, que comer pues ensalada con pollo o un yogur en la tarde, ¿no? Entonces, ese alto consumo frecuente, no está mal darnos un gusto alimentario una vez al mes, quizás en postres o comida rápida, pero que sea constante y frecuente genera pues hígado graso. Ese hígado graso es una causa actualmente de cirrosis hepática. La esteatosis hepática no alcohólica. Las hepatitis crónicas, especialmente las virales, las de tipo B y C, que son por contacto sexual o
por transfusión de sangre, ¿no? Generan una lesión permanente, crónica en el hepatocito. Lamentablemente, estas hepatitis virales pueden terminar generando colangiocarcinomas, o sea, cáncer de hígado, o pueden terminar generando cirrosis hepática. Muy bien, sea cual sea la causa, vamos a ver que va a haber una alteración final de la síntesis de colágeno, ¿no? En la matriz extracelular. Si este es el hepatocito, esto es el espacio, la matriz extracelular, esto es una estructura normal microscópica, el hepatocito, tenemos los canalículos biliares por donde va a secretar la bilis, tenemos el espacio de Dice, que ya lo mencioné, y la célula estrellada. Esta estructura ya la expliqué en las primeras diapositivas, pero aparentemente nadie prestó atención. Seguimos. Entonces, va a haber, pues, ¿no? Va a haber una activación de estas células de Kupffer que van a producir citoquinas proinflamatorias, entre ellas el factor de crecimiento derivado de plaquetas, lo que va a ocasionar, ¿no? Proliferación de estas células de Lito o también llamadas células estrelladas. Vamos a tener también producción de endotelina que va a sobreactuar sobre este endotelio, va a actuar sobre estas células de Lito también, ¿no? Para producir más colágeno. También vamos a tener quimiotaxia de células inflamatorias como leucocitos, linfocitos principalmente, hacia la zona. Y la activación de disfunción y muerte hacia el hepatocito por parte de la célula de Kupffer. Entonces, ella puede actuar de manera directa, ella puede actuar de manera indirecta a través de otros citoquinas, ¿no? Vean cómo también produce el factor transformante beta hacia estas células para que ellas se conviertan en fibroblastos, ¿no? Entonces, y eso genera la producción de colágeno que termina generando fibrosis acumulada en en estos espacios. Muy bien, entonces la célula principal de toda esta fisiopatología es la célula estrellada, como vemos en este corte, ¿no? Que está aquí en el espacio de Dice entre el endotelio y el hepatocito. Ella está cargada de, normalmente mientras está en reposo, está cargada de gránulos de grasa que contienen vitamina A, ¿no? Pero cuando ya las citoquinas le van a activar, ¿no? Como para transformarse, se van a convertir en células miofibroblastos. Esos miofibroblastos van a perder la capacidad de almacenar vitamina A y van a empezar a producir colágeno, ¿ya? Y vamos a tener también células que van a generar también fibrina, ¿no? Fibrina. Va a haber llamado de fibroblastos también circulantes y todo eso se va a acumular. Y todo ello también desencadenado por este macrófago que lo vemos aquí en el sinusoide, que va a actuar sobre ella también y sobre el hepatocito. Seguimos. Aquí está la célula, esta es la célula estrellada, ¿no? Entonces esta célula estrellada se va a activar y vamos a tener que va a influenciar, ella también va a ser influenciada, vean, por los linfocitos, por los linfocitos T, va a haber quimiotaxis, ¿no? Hacia esa zona vamos a tener que va a haber fibrinogénesis, ¿no? A través del factor transformante beta, va a haber contractibilidad de ellas a través de la endotelina 1 y proliferación gracias a la estimulación que van a tener por parte del factor transformante derivado de plaquetas, por ejemplo, ¿no? Entre otras citoquinas. Entonces, todo esto va a generar, pues, ¿no? Perpetuación de esta respuesta. También va a haber degradación de la matriz
extracelular alterada a través de metaloproteasas, que posteriormente va a ser reemplazado por, por colágeno y va a haber fibrosis. Entonces, además también de que va a haber una alteración de la producción de fibrina, fibrosis y células miofibroblásticas, también vamos a tener que por estímulos y señales de estrés oxidantes pueden haber apoptosis de las células, ¿no? Eh, tanto hepáticas principalmente, que van a terminar generando disfunción de la función hepática del hígado. El hígado o las células hepáticas tienen como función el metabolismo de los carbohidratos, producción de albúmina, producción de factores de la coagulación. Entonces, todas esas funciones, tiene función de el ciclo, el metabolismo de las proteínas con el ciclo de la urea para generar pérdida de sustancias tóxicas. Entonces, esa hipoxia que se va a ver porque la sangre arterial no va a llegar bien, también va a generar lesión hepática. Entonces, podemos tener desde un concepto de patología micronodular y macronodular, ¿no? Micronodular se refiere a la cirrosis de la NEC, ¿no? Y esto mide pues menos de 3 centímetros, vean, aquí tenemos todo el componente fibroso que tiñe de color azul, ¿no? Es un hígado cirrótico producto del consumo crónico de alcohol, ¿no? Nódulos regenerativos, miren, eh, y bastante esteatosis hepática alcohólica. Esto mismo se forma y de la misma forma en la esteatosis hepática no alcohólica llamada hígado graso. ¿Ya? Generalmente estas lesiones se ven típicamente en los alcohólicos crónicos. ¿Ya? Y que puede, si es que está en una etapa eh, todavía viable, puede generar regeneración hacia tejido normal tras la abstinencia. La cirrosis macronodular está asociada ya más bien a cirrosis persistentes en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un alcoholismo crónico persistente, severo, hepatitis crónicas virales, esteatosis hepática crónica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener nódulos que miden más de 3 milímetros y vamos a tener células inflamatorias de tipo macronodular de regeneración continua y expansión de los nódulos en estos pacientes, ¿ya? Entonces, vean, hay más cantidad de fibra, más entrecruzamiento, los nódulos pueden ser mucho más grandes y también visibles al, de manera macroscópica. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar un paciente que tiene cirrosis? Bueno, tratemos de ver primero desde el punto de vista de la célula hepática. El hepatocito tiene como función liberar o tener el almacenaje de glucógeno y si no hubiera glucógeno para llevarlo al torrente sanguíneo para mantener el azúcar, también tenemos la función de gluconeogénesis por parte del hígado. Los pacientes con disfunción hepática o sea del hepatocito propiamente dicho, va a tener etapas o momentos de hipoglicemia, ¿ya? Debido a que el hígado produce factores de la coagulación, estos pacientes están propensos a las hemorragias espontáneas y a eso sumado a que tienen plaquetopenia. Entonces, si hay plaquetopenia, porque hay un vaso que vamos a estudiar más adelante que está grande, no hay una esplenomegalia que va a generar más destrucción plaquetaria, entonces tiene dos factores, ¿no? La baja coagulación de los factores 2, 7, 9 y 10 y la plaquetopenia. Pueden hacer ACVs hemorrágicos, ¿no? Hemorragia cerebral espontánea. Van a presentar también edema, acúmulo de líquidos, ya sea en las periferias de los miembros, como también en la zona del peritoneo llamado ascitis, que es producto pues de la baja producción de albúmina por parte del hepatocito y como hepático en el contexto de una
encefalopatía hepática, ¿ya? De una encefalopatía hepática que tiene como principal productor el amonio que se acumula en este torrente sanguíneo, ¿ya? Bien, con respecto a el flujo sanguíneo que le llega al hígado, que es un promedio de 1.300 mililitros por minuto del gasto cardíaco, que es un alto flujo, es el flujo más alto que le llega al cuerpo humano, a un órgano del cuerpo humano, es que va a haber dificultad del flujo porque va a haber mucha resistencia de la llegada de la sangre, por ejemplo, de la vena porta, y eso termina generando ascitis, que es un acúmulo de líquido en el espacio peritoneal, esplenomegalia, ¿no? Porque la sangre de la vena esplénica no puede drenar al hígado, ¿no? Es rechazada por la alta presión hidrostática que va a haber ahí. Derivaciones portosistémicas que vamos a explicar en un momento, ¿ya? Entonces, para recordar el porqué de la hipertensión portal, debemos recordar que la porta trae sangre desde la mesentérica superior, de la gástrica y de la vena esplénica, ¿ya? Entonces, ya aquí se mezclan, pues, ¿no? De estos dos compartimentos, estómago, venas, esófago, estómago, vaso. Y también trae de duodeno, yeyuno e ilion, colon. Toda la sangre, mira, de este sistema digestivo llega a la porta. Pero como el hígado está fibrosado, hay dificultad para que la sangre pase hacia la vena central, como en esta imagen que vemos aquí, y la sangre drene la vena central y de la vena central vaya a la vena cava inferior y así hacia la circulación, hacia la circulación principal o sistémica. Eso va a generar, pues, que las venas, que son vasos de capacitancia, más no de presión, empiecen a deformarse y a generar varices. Estas varices pues generan mucha presión y eso puede generar rotura ya del vas de la vena y genera pues en las varices esofágicas rotura de varices esofágicas generando hematemesis, hemorragia digestiva alta, shock hipovolémico en estos pacientes por la alta presión, ¿no? Que se ve obligada a retroceder por el aumento de la resistencia al flujo que va a haber aquí en el hígado. Lo mismo va a haber un retroceso reflujo retrógrado hacia el vaso que genera esplenomegalia hacia las venas esofágicas y hacia la pared de la mucosa intestinal generando edema de mucosa, mala absorción de nutrientes, carbohidratos, grasas y también, como hay una alta resistencia al flujo en la vena porta, va a haber aumento de la presión hidrostática en estas venas. Muy bien, entonces todo eso suscita a que haya una alta resistencia al flujo en la vena porta, terminando en hipertensión portal. Entonces, estas son las complicaciones derivadas de un paciente que ya realizó hipertensión portal. Hay un aumento de la presión hidrostática. Recuerden que en el endotelio, a nivel de los capilares, en la última división vascular microscópica, que son los capilares donde se produce el intercambio de sustancias, manejan fuerzas de Starling, que a su vez están compuestas por la presión hidrostática y la presión oncótica. Si es que yo aumento la presión hidrostática por esta resistencia al flujo en las porciones distales de sus capilares, entonces va a haber salida de líquido hacia el intersticio, edema de mucosa. Salida de líquido del peritoneo, ascitis, que es lo que vemos aquí. Va a haber derivaciones portosistémicas de la sangre, que va a suscitar dos problemas. Uno, la recanalización y el aumento de la presión en ciertos vasos. Para la circulación superior distal, en las esofágicas, generando hematemesis y hemorragia digestiva alta. Para la parte inferior, las venas hemorroidales van a generar también un aumento
y rotura, pueden dar hemorragia digestiva baja por hemorroides, ¿no? Por culpa de la hipertensión portal. Y se pueden recanalizar venas que ya no se utilizaban, como por ejemplo la vena umbilical, generando pues esa cabeza de medusa alrededor de la zona umbilical del paciente. También podemos tener desviación del amonio y las toxinas del intestino hacia la circulación general, y eso genera pues que haya un traspaso, por ejemplo, de ese amoníaco al traspase la barrera hematoencefálica y genere alteración de la conciencia, llamado encefalopatía hepática. Y tenemos la esplenomegalia, que va a generar en los pacientes aumento de la destrucción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, perdón, sí, glóbulos blancos, ¿no? Leucopenia y trombocitopenia. Entonces, ¿qué lo conlleva a predisponer hemorragias? Y obviamente anemia por enfermedad crónica. Muy bien, entonces aquí vemos pues cómo es que esta hipertensión portal tiene como complicación, ¿no? Un aumento en la presión de la vena porta, va a haber más trasudado linfático también, porque la linfa tiene que también hacer su drenado, pero como hay mucha presión elevada, por ejemplo, en los intestinos, va a haber trasudado de la linfa hacia el espacio peritoneal. También va a haber trasudado de los vasos y las venas hacia el espacio peritoneal. Entonces, esta hipertensión sumada además a la baja presión oncótica termina generando grandes acúmulos de líquidos, litros de litros a nivel del abdomen de manera constante, porque esta persona sigue comiendo, esta persona sigue alimentándose para poder seguir viviendo. Todo termina en una insuficiencia pues hepática finalmente, ¿no? Entonces, acá vemos en esta imagen, ¿no? La cabeza de medusa, estos pacientes van a hacer varices esofágicas, varices rectales, pueden tener edema o inflamación de las piernas, tendencia al sangrado, van a ser equimosis espontáneas, hemorragias cerebrales, producto de también el daño hepático, pueden hacer intoxicación por amoníaco, etcétera. Y vamos a ver luego cómo el aumento del estrógeno va a producir ginecomastia. Y obviamente si no hay un buen drenaje de la bilis en el hígado, ictericia en estos pacientes con coloración amarillenta de la piel y la conjuntiva. Entonces, aumenta la presión venosa central, vamos a tener congestión del vaso, ¿no? Y esplenomegalia, con anemia, plaquetopenia y leucopenia. La presión venosa también genera flujos colaterales y eso puede generar circulación velosa colateral, que se puede ver como cabeza de medusa, sangrado hemorroidal y varices esofágicas. Va a haber mucha presión hidrostática, lo cual genera citis sumado a la hipoalbuminemia y cortocircuitos portosistémicos. Entonces, estos cortocircuitos portosistémicos entre la sangre de la vena porta y la sangre arterial generan pues un aumento de la carga de estrógenos, generando ginecomastia y amenorrea. También vamos a tener que, debido a que va a haber vasodilatación esplácnica como respuesta a la gran presión, va a haber mucha producción de óxido nítrico y eso va a generar que se active retención de sodio y agua. Va a haber también un menos volumen circulante porque todo el volumen se está quedando en el líquido acítico, ¿no? Bueno, pero hay un aumento de volumen por parte de que en respuesta, ¿no? Hay aumento de óxido nítrico, prostaciclinas. Eso genera un aumento de la bulimia y una circulación bastante hiperdinamica. Hay aumento del amonio, ¿no? Del amonio en sangre que puede generar encefalopatía hepática. Con respecto a la cirrosis hepática, que termina produciendo insuficiencia hepática como estadio final ya de esta enfermedad. Bueno, en este caso vamos a tener alteraciones metabólicas, también alteraciones de síntesis de productos.
Ya dijimos que estos pacientes van a tener dificultad para mantener glucosas estables, pueden hacer hipoglicemias con desmayos, trastornos del estado de conciencia, poca producción de albúmina, que es una proteína importante producida en el hígado, además del fibrinógeno y las globulinas, que son parte del sistema de defensa, ¿no? Tenemos hipoalbuminemia, que genera disminución de la presión oncótica con edema y ascitis. Disminución de los factores de la coagulación desde el punto de vista proteínico, 2, 7, 9 y 10, generando hemorragias. El hígado es un centro de metabolismo y producción de colesterol. Hay disminución del colesterol importante en múltiples funciones celulares y para la producción, por ejemplo, de hormonas, ¿no? Sales biliares, compromiso de la absorción de grasas, ¿no? Debido a que va a haber gran edema de mucosa y mala absorción, no absorbemos vitaminas que son liposolubles, la A, la D, la E y la K, y eso genera pérdida también de absorción de la bilis, ¿no? Perdemos grasa por las heces y entonces les va a dar atorrea. Entonces un paciente desnutrido es un paciente sin vitaminas, ¿no? Todas esas complicaciones. Con respecto a la excreción de sustancias tóxicas, va a haber menos excreción de los componentes tóxicos como el amonio o el ciclo de la urea, ¿no? Que termina liberando amonio, que es el NH4 desde el NH3, y eso genera pues traspaso hacia la barrera hematocefálica. Las hormonas esteroideas, va a haber un aumento, un incremento en la producción de aldosterona para tratar de compensar el volumen y eso genera edema y ascitis. La aldosterona es una hormona mineralocorticoidea derivada del colesterol. Otras hormonas esteroides alteradas son las de los estrógenos y los andrógenos, que se convierten mucho los andrógenos en estrógenos y hay mucho acúmulo de estrógenos y eso genera ginecomastia en el varón e infertilidad y ciclos anovulatorios en la mujer. Hay menos metabolismo farmacológico e ictericia por obstrucción del flujo de la bilis. Entonces la citis es otra complicación de los pacientes cirróticos. Esta es la cavidad peritoneal. El peritoneo está compuesto de una capa visceral y una parietal que está pegada a las fosas intestinales y esto es un espacio, ¿no? Espacio que es idóneo lamentablemente para el gran acúmulo de líquido del trasudado. Entonces estos pacientes tienen poca presión oncótica y además mucha presión hidrostática. Dos fuerzas que suman del de Starling para que el agua con facilidad cada vez que pase por esos capilares empiece a salir continuamente durante todo el tiempo que viva ese paciente con cirrosis hepática, ¿ya? Entonces pueden acumular hasta 15 litros o más de líquido acítico, dice el POR de fisiopatología, y generas molestias, pues, ¿no? Hay compresión del diafragma, dificultades respiratorias, etcétera. Entonces, hay un acúmulo constante porque nunca se va a corregir el problema de la hipertensión portal y nunca se va a corregir el problema de la albúmina. Entonces, ¿esto qué termina generando? Que haya una pérdida de la volemia, y eso genera vasodilatación esplácnica, hay un llenado arterial insuficiente, hay mucho óxido nítrico y este llenado arterial insuficiente que va a llegar, por ejemplo, a los riñones, disminuye el flujo plasmático renal y la arteriola aferente también llega con menos flujo. Eso también va a ser censado por la mácula densa, donde va a llegar poco sodio y poca agua, y va a activar mecanismos de defensa. Al túbulo colector vamos a generar más antidiurética para reabsorber más agua y renina, angiotensina, aldosterona para expandir el supuesto volumen que está disminuido de la sangre, pero que no es que haya una pérdida de volumen, sí la tenemos, pero está yéndose a espacios fuera de los vasos, ¿no? Fuera de los vasos sanguíneos y eso empeora aún más la citis y a eso súmenle que hay compresión del capilar esplácnico y eso genera que la linfa exceda pues su retorno, ¿no? Que hay tanta y tanta y tanta eh, aumento de este capilar que la linfa ya no puede contenerlo y también empieza a
salir líquido de los vasos linfáticos. Termina generando ascitis, ¿ya? Entonces, todo eso es la causa de las ascitis. Entonces, con respecto a la ascitis, todo desencadenado por la falta de albúmina y presión oncótica en los capilares. Va a haber también, además, aumento de la presión portal, que genera aumento de la presión hidrostática, y eso también va a generar vasodilatación venosa, que va a generar más empeoramiento del volumen que se va a tener, ¿no? Entonces, vamos a tener un aumento de la volemia en ese momento. Esto va a generar más reabsorción de sodio y agua, pero luego este trasudado que pierde líquido hacia la cavidad va a generar más bien un volumen plasmático efectivo disminuido, y eso va a estimular a renina, angiotensina, aldosterona, a sistema simpático, y todo eso perpetúa el ciclo de reabsorción de sodio y agua, disminuyendo la excreción de sodio en la orina y generando pues hipernatremia, ¿no? El paciente puede tener hipernatremia, también va a tener este líquido acítico, que generalmente simplemente es un trasudado del plasma no infectado, ¿no? Entonces va a tener pocas proteínas, baja densidad y poca celularidad. Pero cuando ya se infecta ese líquido trasudado acítico, ya se llama exudado, ya no es un trasudado. Entonces, cuando es un exudado, allí sí que tenemos gran cantidad de proteínas, gran celularidad, mononucleares, neutrófilos, etcétera, porque ha habido una traslocación bacteriana, y eso se llama peritonitis bacteriana espontánea en el contexto de un paciente cirrótico. No hay duda que las bilirrubinas van a aumentar, las transaminasas, que son TGO y TGP, que son enzimas que generan el hígado, van a estar altas, ¿no? Elevadísimas, y la fosfatasa alcalina también. Son enzimas hepáticas. Va a haber aumento del volumen abdominal, el signo de la oleada, que se siente de un flanco hacia el otro, y matidez en los flancos. Disnea, porque hay mucha distensión abdominal, y eso impide pues el buen descenso del diafragma y genera dificultad respiratoria. Trastorno de las vías biliares. Aquí vamos a estudiar a la vesícula, al colédoco, a los litos que se forman en el ser humano. Los litos, ¿no?, son la presencia de piedras que están compuestos en su mayoría por colesterol. Y tenemos los otros, que son los pigmentarios, que también tienen colesterol y que se pueden dividir en marrones y negros, ¿no? Los marrones, que estarían asociados a colesterol con infecciones bacterianas, y los negros, que están relacionados con hemólisis crónica, cirrosis, pancreatitis y bilirrubinato cálcico principalmente. Entonces acá tenemos los dos, ¿no?, los dos tipos de cálculos mencionados, los de colesterol y los negros, ¿no?, los negros pigmentarios, que también pueden ser los otros que mencioné, que son de color marrón, estos son amarillentos. Pueden tener también formas pueden ser varios, pequeños, bueno, de mediano tamaño o más pequeñitos. Podemos tener también grandes, ¿no? Grandes litos que se han ahí solidificado en la pared y que generan pues irritación de esa pared, o que si son crónicos y muy grandes pueden incluso generar fibrosis ahí dentro de esa vesícula. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona termine formando estos litos, estas piedras, estos cálculos? Depende si hablamos de los cálculos de colesterol o los pigmentarios. Solo voy a mencionar a los de colesterol porque son los que nos compete en este lado de el planeta Tierra. Entonces, los que son norteamericanos y sudamericanos, generalmente somos los que producimos en su mayoría los cálculos de tipo colesterol. Los pigmentarios son más allá para los asiáticos. Otro factor de riesgo es que tengan edad avanzada. Las personas de 70, 80, ¿no?, tienen menos movilidad, más colesterol, etcétera. Ser mujer, ¿no?, el sexo femenino está más involucrado por el uso de anticonceptivos orales o el estrógeno elevado, ¿no? Por eso acá incluso en Éter les ponía una mujer que está obesa,
porque los obesos y los síndromes metabólicos tienen alto consumo de grasa y colesterol, de lo cual está compuesto principalmente estos cálculos. También la estasis vesicular, o sea que la vesícula no se contrae. Una vesícula perezosa genera estasis de líquido y precipitaciones para la formación de estas eh, em, litos y el trastorno de metabolismo de ácidos biliares. Los ácidos biliares se van a generar gracias a una enzima que es la 7-alfa hidroxilasa de colesterol y termina formando sales biliares que se van a unir con el colesterol y otros compuestos como el agua, el calcio, el potasio y terminan formando lo que es la bilis. En estos pacientes pues se ha detectado que hay menos sales biliares o menos ácidos biliares que se van a unir al colesterol dificultando pues eh, eh, una bilis soluble, ¿no? Y generando precipitación de ese colesterol. Entonces, eh, se ha visto pues en las bilis de estas personas, ¿no? Que tienen más colesterol y menos sales biliares en conjunto, ¿no? Y eso es distinto pues a los pacientes normales. Otras causas u otros factores son la motilidad de la vesícula, ya mencionamos, alteraciones en su movilidad la genera la estasis y permiten el espaciamiento biliar que da lugar al llamado incluso barro biliar, ¿no? A veces cuando hacen la ecografía no encuentran cálculos per se, pero pueden encontrar barro biliar, que eso después, posteriormente, podría producir, ¿no? Eh, mm, litos. ¿Qué más? Contenidos y saturación de colesterol altos, ¿no? Índices de formación de bilis, donde hay pocas sales biliares, mucha absorción de agua y electrolitos. Recuerden que cuando la bilis se produce tiene cierta cantidad de sodio y agua, pero cuando se va a la vesícula necesitaríamos agrandar esa vesícula para acumular toda la bilis. Entonces, estratégicamente el cuerpo reabsorbe sodio y agua y deja a la bilis con poca concentración de sodio y por ende de agua y la hace un poco más espesa para poder acumular la misma cantidad, pero deshidratada, ¿no? Si hay mucha absorción de agua, entonces puede generar litos, ¿ya? Infecciones bacterianas como los pigmentarios, ¿no? Por los pigmentarios y factores que afecten la motilidad de la vesícula, ¿no? Por ejemplo, que no haya una buena contractura, ¿no? De la vesícula biliar, hormonas, ¿no? Como el estrógeno aumentado. Estos estrógenos aumentados, ¿no? Van a generar, especialmente en las mujeres, porque son las que producen estrógeno, mayor susceptibilidad en ellas para esta disminución de la contracción. Eh, y que se va a ver demostrado esta alteración opuesta cuando la mujer está embarazada, ¿no? Perdón, cuando la mujer está embarazada, esto va a verse más, más, como que es un más factor para que esta bilis se quede estancada y forme los litos, porque además de haber estrógenos, las mujeres durante el embarazo producen progesterona en dosis alta que va a mantener al feto, al embrión en formación. Por eso no es raro ver que las gestantes llegan a la emergencia con colecistitis o colelitiasis. Muy bien, ¿qué más? La colecistitis aguda ya es otra enfermedad. En el anterior solamente hemos dicho que hay litos en la vesícula y es un hallazgo a veces incluso incidental y de casualidad. En cambio, la colecistitis aguda ya hay una lesión, una inflamación de la bilis y va a aparecer hasta en el 15% de pacientes que tienen cálculos. O sea, la mayoría va a tener su cálculo y no va a ser colecistitis, pero la minoría sí que lo puede realizar y es una enfermedad de gravedad que necesita manejo quirúrgico. Em, bueno, la mayoría de cálculos que se forman, ¿no? Aquí pasan por el conducto cístico y del cístico pasan al colédoco y del colédoco son secretados
a través de la ampolla de váter, ¿no? Hacia la segunda porción del duodeno. Ese es el recorrido normal si es que un lito saliera de la vesícula, ¿no? En el contexto de un paciente con litiasis vesicular o colelitiasis. La mayoría de estos cálculos lamentablemente van a migrar y van a impactarse, ¿no? Pueden impactarse en el cístico o en el colédoco. Si se impactan en el cístico, va a repercutir sobre la vesícula generando colecistitis, obstrucción del conducto cístico, que lo va a conllevar al paciente a todo lo siguiente: que haga un mucosele, que haga una colecistitis aguda, que se pueda infectar generando un empiema y finalmente hipoperfusión con rotura de la pared y salida de la bilis irritante al peritoneo, generando peritonitis. ¿Ya? Muy bien. Cuando se obstruye entonces este conducto quístico, vamos a tener la liberación de fosfolipasas. Estas fosfolipasas de las células va a generar pues lisis de fosfolípidos en el epitelio vesicular. Vamos a tener también enzimas que van a hidrolizar, es decir, destruir a la lecitina, ¿no? Hidrolizan a la lecitina y liberan una sustancia tóxica llamada lisolecitina. Y eso va a actuar sobre las membranas y eso va a dañar a la capa mucosa. Va a haber una sobresaturación de bilis que va a generar una toxicidad también en ese epitelio. Entonces vemos cómo al comienzo de la obstrucción va a haber gran edema de pared, va a haber aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Que va a ir aumentando. Aquí se va a producir fosfolipasa, se va a hidrolizar la lecitina hacia sustancias tóxicas como la lisolecitina, va a haber lesión de la mucosa y esto va a generar más alteraciones de la pared de la mucosa, ¿ya? Entonces vamos a tener también que va a haber acción de manera detergente directa de estas sales biliares que hay aquí y va a haber liberación de prostaglandinas en esta vesícula, va a haber más inflamación de la pared, distensión que termina comprometiendo más bien al flujo, ¿no? Hay tanta inflamación que ya el flujo no puede llegar bien, empieza a haber hipoxia, posteriormente isquemia, necrosis y por ende rotura de la pared con salida de la bilis. El paciente puede llegar simplemente cuando está inflamada, puede llegar cuando ya está en empiema, o el paciente puede llegar a la emergencia cuando ya está en peritonitis. Vean que la colecistitis aguda en esta cara externa está congestionada, puede estar cubierta de un tejido fibrinoso purulento y se puede infectar dando empiema y vamos a ver que va a haber gran llegada de estos neutrófilos, ¿no? A la zona de la inflamación y esto después puede infectarse, ¿no? Puede infectarse generando empiemas. Vamos a tener edema y hemorragia de la pared, ¿no? Ya en las primeras etapas de la colecistitis aguda, muy dolorosa, da un dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Que al examen físico es fácil de diagnosticar en el cuadrante superior derecho, debajo de la zona costal. Muy bien, puede haber pared de vesícula biliar, puede supurar después de la infección bacteriana. Y aquí vemos una mucosa con úlcera, ¿no? Donde se ha generado por la necrosis y muerte del tejido. Una de las complicaciones, además de la peritonitis biliar por la pilis, irritación del peritoneo por esta sustancia biliar, puede ser también las obstrucciones, donde el cálculo puede generar una reacción inflamatoria y necrótica con una fístula, ¿no? Vesículo entérica, donde se va a ir el cálculo, si es que es muy grande, puede irse o pequeño, puede salir por la vía del duodeno y llegar hasta el colon, hasta la válvula ileocecal, perdón, y obstruirse ahí y terminar generando otra complicación distinta que se llama obstrucción intestinal, ¿no? Por el impactamiento y el enclavamiento de este lito en la válvula ileocecal. Coledocolitiasis. El colédoco puede ser también un lugar de
obstrucción del lito, ¿no? Estos litos pueden venir de la vía de la vesícula, pero también formarse de nuevo, aún teniendo vesícula o sin vesícula, puedo generar un colédoco con un cálculo. Ya sabemos que la mayoría pues vienen de la vesícula, pero puedo tener un paciente, por ejemplo, que le han hecho una colicistectomía y que haga un cálculo de nuevo, por supuesto que sí, ¿ya? Entonces, es otra causa los cálculos de nuevo. Estos pacientes también van a tener un dolor en el hipocondrio derecho, pero va a haber una característica también que va a haber contracción de víscera hueca, ¿no? Así como en la vesícula va a haber contracción, en el colédoco también hay músculo liso que se va a contraer y el paciente va a sentir un dolor intenso de tipo cólico, como retortijón. También pueden tener aumento de la bilirrubina a diferencia de la impactación solo del cístico, porque la bilis no puede drenar al duodeno y eso aumenta la bilirrubina conjugada generando después ictericia, ¿no? Estas coledocolitiasis pueden estar sin infección, simplemente hay obstrucción y acúmulo de la bilis sin infección, pero también puede infectarse, dando una enfermedad llamada colangitis, que la vamos a ver en un momento. A través de técnicas como la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, el médico gastroenterólogo puede entrar, acceder por la ampolla de váter y si estuviera cerca, a través de unas pinzas, unas canastillas, jalar al hito sin manejo quirúrgico de la vía del colédoco, ¿ya? Entonces hay indicaciones, hay pacientes que pueden ser candidatos a CEPRES. Entonces, una de las complicaciones es eso, la colangitis supurativa, que ya vamos a ver en un momento, que va a tener síntomas clínicos llamada la triada de Charcot, o si es que hay 5 síntomas, la pentada de Reynolds en el contexto de una colangitis. Otras complicaciones pueden ser las pancreatitis, ya que se obstruye, cuando no, acá en la ampolla de Vater se podría obstruir la salida de líquido y ciertamente la pancreatitis aguda, su principal causa es los litos, ¿no? La coledocolitiasis. ¿Qué va a sentir un paciente con coledocolitiasis? Dolor en el hipocondrio derecho. Va a tener ictericia obstructiva, o sea, se va a poner de color amarillo. Puede generar pancreatitis, ya más bien un dolor abdominal completo en faja. Y puede generar abscesos, ¿no? Fiebre con abscesos hepáticos, ¿no? Por translocación bacteriana y que ascienden pues al hígado, ¿no? Claro que eso ya más en el contexto de una colangitis. Los cálculos también aquí si son pequeñitos pueden ser asintomáticos, simplemente un hallazgo. Bien, las colangitis. Ya las colangitis nos hablan de que este espacio biliar dentro del colédoco se infectó, lamentablemente traslocó generalmente la Escherichia coli. Y eso pues produce eh, una clínica asociada ya más bien con fiebre, además del dolor, además va a haber fiebre asociada a la ictericia. Puede ser benigna, por ejemplo, por un cálculo, por una pancreatitis crónica, pero también puede ser maligna debido a tumores de la cabeza del páncreas, por ejemplo, en la cabeza del páncreas, donde está cerca de la desembocadura ya de la ampolla de Batters, pero también puede ser por cánceres del conducto colédoco, también propiamente dicho, eh, y malignos, ¿no? Asociado a esto, a tumores. Va a haber una entrada retrógrada de gérmenes desde el duodeno, desde aquí. Recuerden que el duodeno tiene pues aquí una colonización bacteriana, especialmente la Escherichia coli, ¿ya? Y eso puede darse desde el estudio de una CEPRE, ¿no? Si es que es retrógrada. Luego por translocación bacteriana, simplemente de aquí hacia el colédoco. Las colangitis son ya la manifestación de infección de ese colédoco que está, por la causa que fuera, se está obstruyendo el flujo de esa bilis, ¿ya?
Va a ir asociado a la triada de Charcot, donde va a haber fiebre, ictericia y dolor abdominal. Claro que la fiebre va asociada a escalofríos. Está en menos del 50% de pacientes la triada de Charcot. O sea, puedes tener una colangitis solo con dolor abdominal, puedes tener una eh, colangitis con dolor e ictericia, sin fiebre, y eso sin fiebre generalmente es en abuelitos, donde más que todo hay alteración del estado de conciencia, ¿no? Y en diabéticos puede también no haber necesariamente a veces la fiebre o no haber la triada completa. Si es que esta infección persiste y avanza, no hay una buena respuesta inmunitaria como en los abuelos o en los diabéticos, va a evolucionar hacia la pentada de Reynolds, donde ya hay una septicemia que termina generando shock séptico en el paciente. Shock séptico con hipoperfusión orgánica y también del cerebro, que genera confusión, somnolencia, letargia, obnubilación, dependiendo del grado de alteración cerebral, asociado a fiebre, dolor, ictericia, ¿no? O sea, a la triada de Charcot más shock más confusión mental, ya viene la pentada de Reynolds. Va a haber leucocitosis, neutrofilia, elevación de marcadores de inflamación como el PCR. Esta diapositiva es para que ustedes puedan aprender las diferencias al menos generales, ¿no? Generales, como médicos generales, de los 4 contextos que hemos estudiado. ¿Qué cosa es un cólico biliar? Un cólico biliar simplemente es un dolor abdominal. Cuando el lito sale y obstruye a estas vísceras huecas, pero finalmente es secretado o expulsado hacia el intestino, ¿ya? Entonces viene el cólico, que es un dolor tipo retortijón, tipo cólico intestinal, ¿no? Pero no es el intestino, que también es una víscera hueca, sino es un cólico de músculo liso de la vía biliar. No, pues no va a haber la contracción para tratar de expulsar a ese lito que ha obstruido. Puede lograrlo como puede que no. La colecistitis aguda más bien es la inflamación que ya estudiamos, hipoperfusión, ¿no? Dolor en la zona abdominal del hipocondrio derecho, que puede estar asociado a fiebre. Pero como el lito está en el conducto cístico, no estaría obstruyendo el pasaje normal de la bilis hacia el colédoco y al duodeno. Por eso no habría ictericia. Las coledocolitiasis van a tener la característica de que el colédoco va a estar obstruido y por ende sí que va a haber ictericia. Ese coledocolitiasis puede no estar infectado, por lo tanto no hay fiebre si el paciente va a tiempo al hospital. Pero si por cosas tiene un paciente inmunosuprimido, un paciente que demora en llegar al hospital porque vive lejos, o simplemente un paciente que no tiene apoyo social ni familiar, o la causa que fuera, y realiza traslocación bacteriana o infección de esa bilis, se llama colangitis y va a tener dolor, fiebre y ictericia, que es la tirada de Charcot, más o menos, si es que fuera el caso, un shock séptico y alteración de la conciencia, a lo cual ya lo llamaríamos una pentada de Reynolds. No voy a hablar del colangiocarcinoma porque no es parte suya. Voy a pasar a tomar lista y con eso ya nos retiramos hasta la siguiente semana, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Hoy día es martes 10 y 20. Acá está. Abregu, Presente. Alba, Alvarado, Presente. Ames. Doctora, buenos días, le Alba. Alba, no le escuché. Ok. Apasa, Valdeón, Cairo, Presente, doctora. Buenos días. Campos, buenos días, Campos, Presente, doctora. Buenos días. buenos días, Chavesta, Presente, doctora. muy bien, Díaz, Presente, doctora. buenos días, Chaendo,
Nunca ha venido a ninguna clase. González. Presente, doctora. Muy bien. Lindo. Presente, doctora. Buen día. López Alba. Macedo. Presente, doctora. Martínez. Presente. Mesa. Presente, doctora. Buenos días, Mesa. Nájera. Presente, doctora. Buenos días. Buen día, Palomino. Buenos días, profesora. Presente. Peñalosa. Presente, doctora. Buenos días. Buen día, Pinedo. Presente, doctora. Buenos días. Buen día, Prado. Presente, doctora. Buenos días. Buen día, Quijano. Presente, doctora. Buenos días. Quiroz. Presente, doctora. Buenos días. Quispe. Rivera. Presente, doctora. Buen día, Rojas. Presente, doctora.